con la clase que sería un repaso de estadística y después Juan va a profundizar un poco sobre eh, cómo bajar datos. Por ejemplo, va a mostrar algo de datos del COVID y ver cómo a través de Python se pueden descargar datos y manipular. Y va a profundizar un poco sobre la parte de cómo hacer histogramas. Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Profe dijo bioestadística o escuché mal? Estadística, vamos a ver conceptos básicos Okay. de probabilidad y estadística. Ahí comparto la pantalla. Y ¿se está viendo bien? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Genial. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que sería un experimento aleatorio. O sea, yo voy a tratar de hacer un experimento y me va a dar un valor y yo no estoy, hay una incerteza sobre cuál va a ser ese valor. Los ejemplos más típicos, uno puede pensar en un dado. El experimento es tirar el dado y ver qué número sale. Entonces, ahí yo tengo una incerteza. Es más, si el dado está balanceado, más o menos voy a esperar que me salga equitativamente cada uno de los 6 números. La moneda es un caso parecido, pero hay dos valores. Y así pueden ser otras situaciones en las cuales uno puede pensar que el evento es de una naturaleza aleatoria que no va a tomar siempre el mismo valor. Por ejemplo, uno está en un call center y quiere saber cuántas llamadas van a entrar en la siguiente hora. Bueno, eso también va a ser una variable aleatoria. Si yo miro todos los días de 9 a 10 de la mañana cuántas llamadas entran, cada día me va a dar algo distinto y yo voy a estar interesado en estudiar esa distribución que tiene. Pero también esto es muy útil a la hora de hacer experimentos que por ahí uno diría que dan algún valor definido. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la práctica del péndulo, está en el cronograma, y uno típicamente con el péndulo, como hay una relación muy sencilla entre el período y el largo de la cuerda y la intensidad del campo gravitatorio en el lugar, uno lo que hace muchas veces es el calcular el valor de G, ¿no? Entonces, en algún lugar geográfico donde uno esté, el valor de G va a estar bien definido. Sin embargo, uno va a hacer el experimento y le va a dar un valor, y por ahí lo repite y le da otro valor distinto. Ahí, por las incertezas experimentales que hay, también se produce un efecto donde el resultado de mi experimento es una variable aleatoria que no está definida absolutamente. Entonces ahí va a ser muy interesante para poder caracterizar cuáles son las incertezas que tengo y poder decir entre qué límites yo sé que pude estimar el valor de G, por ejemplo. Entonces, bueno, como siempre, es la primera vez que yo doy clase, pero ya comentaron los docentes que ya dieron clases. Interrumpan en cualquier momento para preguntar. De hecho, las interrupciones a veces son bienvenidas porque hay un mejor feedback de si están entendiendo o no, o si estoy yendo muy lento o muy rápido, que como no les estoy viendo la cara es más difícil. Bueno, entonces, uno de los conceptos más importantes es el de variable aleatoria, que básicamente va a ser el resultado de nuestro experimento. En el caso del dado podría ser qué número salió en la moneda, si salió cara o seca, y si yo diseño un experimento para medir G con un péndulo y me da un valor, bueno, ese va a ser el resultado. Y como hay una incerteza sobre qué valor va a tomar, uno lo que va a querer es estudiar de alguna manera qué probabilidad tiene cada uno de esos resultados.
Entonces, en la moneda, una moneda justa va a ser 50 y 50, en el dado va a ser un sexto para cada uno de ellos. Y por ahí después, si uno hace un experimento, va a tener que analizar cuáles son esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, es muy similar a lo de la cantidad de llamadas en un call center. Si yo me paro en una esquina donde hay varias paradas de colectivo y cuento un día hábil, en la hora pico, cuántos colectivos pasan por hora. Y yo hago eso 50 veces, o sea, voy 50 días distintos, me va a dar alguna cantidad de colectivos que pasaron en esa hora cada uno de esos días. Acá esto está simulado, no me paré en la esquina para contar los colectivos, pero como eso se puede aproximar con una distribución de Poisson, después vamos a ver cómo podemos generar simulaciones que tengan distribuciones que querramos. Yo acá generé una tira de 50 datos. Entonces, con toda esta información lo que uno va a querer saber es qué puede decir sobre esa variable aleatoria, si yo voy a volver a repetir el experimento, si voy a poder dar más precisiones sobre qué va a pasar y caracterizar esa variable aleatoria. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo mostrar eso gráficamente, porque es una forma donde se ve muy claramente el significado de cuál es la probabilidad de que aparezca cada valor, o qué valores serán más probables, o qué valores espero, o cuáles son los extremos de la distribución, y eso es el histograma. El histograma se trata de contar cuántas veces ocurre cada uno de estos eventos. Entonces, yo acá en el eje X tengo la variable aleatoria. Entonces, acá sería la cantidad de colectivos. Y acá en el eje Y lo que voy a tener es la cantidad de veces que se repitió cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, acá, el que más se repitió es que pasen 11 colectivos en esa hora. Después hubo acá uno que parece más bien extremo de 18 colectivos, y nunca pasó, por ejemplo, que no pasen ningún colectivo en esa hora. Era muy improbable para esta distribución que elegimos. ¿Se entiende cómo se generó el histograma? Igual después vamos a profundizar un poco. La idea es que acá, por ejemplo, voy de 11 y tengo que contar en esta de lista cuántos 11 hay. Y bueno, parece que hay 9 Sí, valores. profe, se entiende. Bueno. En el gráfico no aparece. Perdón, no escuché lo último. En la lista hay un 20 que en el gráfico no aparece. Bueno, existe la posibilidad de que tenga un problema de vineado, o le haya puesto yo le puse los bines a mano. Una de dos, o el valor más probable Arriba de es la E de medición. Ah, este. Sí, es cierto. Le debo haber puesto mal los bines a mano. Me parece que le puse el vineado a mano cuando hice el gráfico, y lo debo haber omitido. Claro. Tal vez cometí el error de mirar a ojo, dije creo que el valor máximo es 19 y lo corté ahí. Pero entonces, ¿no ves que el 20 no aparece en el gráfico? Claro. Como que corté los ejes. El 0 también está un poco a la derecha, capaz que están corridos los números nomás. Sí, eso también lo pensé, pero el 11 me parece que es el que más veces aparece. Después vamos a ver cómo podemos organizar. Hay un 3, y si empieza en el 3 y si lo corres, queda bien. O sea, el primer valor que aparece en el 3. Pero hay un 2 ahí. No sé si ustedes ven el cursor de mi mouse. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Acá hay un 2, o sea que creo que, es como entre 2 y el 3 sería 2 colectivos, entre el 3 y el 4 sería 4.
Después vamos a ver si se puede mejorar el posicionamiento de las etiquetas y todo a la hora de hacer los gráficos. Pero bueno, eso ya es más sofisticado. Bueno, entonces, la primera instancia del histograma nos da una visualización muy rápida de qué está pasando con esta distribución. Pero también eso se puede resumir en algunos números que puede ser el valor medio, que es hacer el promedio de todos los valores. Y hay otras que están muy relacionadas, como la moda, que es el valor más probable, acá sería el 11. Y la mediana, que es el valor que separa el 50% más bajo del 50% más alto. O sea que acá tienen la misma lista, pero ordenada. Para ver la mediana, yo debería empezar a contar, si son 50 datos, hasta llegar a 25. Y me va a caer por 11. La moda va a ser el que más veces se repita, va a ser el máximo del histograma. Y después del promedio habría que hacer la cuenta. Acá aparecen los valores para esta distribución, y acá en rojo pueden ver la media, y acá la moda y la mediana que justo coinciden. En general, no tienen por qué coincidir la media, la moda y la mediana, aunque si la distribución es más o menos linda, se comporta bien, van a estar cerca, pero van a coincidir cuando las distribuciones sean simétricas. Esto, como es la cantidad de colectivos que pasan en una hora, menos de 0 no puede haber, o sea que acá ya hay una simetría en esta distribución. Una distribución cuando uno tiene acotada alguna variable y está muy cerca de los valores que uno espera, fíjense que los valores estos se están cayendo cerca de 0. Bueno, esta distribución seguramente va a ser asimétrica, pero después vamos a ver otras distribuciones simétricas, y si son simétricas coincide la moda y la mediana y la media. Entonces, a ver. Bueno, acá lo que tenemos es la otra forma de ver un histograma, que es, en vez de poner el número absoluto de eventos, poner la frecuencia relativa, o sea, cuántas veces apareció un valor dividido por el número total de eventos que tuve. Y ahí tenemos como la puerta a cuál es la probabilidad de medir algún determinado valor. En un enfoque frecuentista, por ejemplo, si yo tiro la moneda y por ahí me salen 49 veces cara y 51 seca, la tiré 100 veces, ahí voy a poder aproximar cuál es la probabilidad de que caiga cada uno de los dos valores como el número de éxitos sobre el total. Entonces, acá podemos asignarle un valor de probabilidad a cada uno de la cantidad de colectivos que pasen. Entonces, en el gráfico que está acá a la derecha, en la frecuencia relativa, lo que tenemos es una estimación de la probabilidad para cada uno de estos eventos. Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de que haya 11, uno la puede ver acá y está cerca del 20%. Y la probabilidad de que haya 2 está cerca del 3%, por ejemplo. Entonces, de alguna manera el histograma nos da la distribución de probabilidad, o una estimación de la distribución de probabilidad. Que eso en realidad sería todo lo que uno puede conocer sobre la variable aleatoria. Después, las otras cosas que vimos serían como resúmenes, o sea, la media, la moda, la mediana me caracterizan la distribución de probabilidad, pero si yo tengo las probabilidades para cada uno de los valores, en realidad tengo todo y a partir de eso puedo calcular estos valores. Otro parámetro que es muy útil es la desviación estándar. Piensen que si uno quiere pensar qué va a pasar con la próxima medición, uno por ahí hace una medición y le da algún valor, no sé, por ejemplo ahora le da que hay 30 colectivos. Entonces uno se puede preguntar
si ese evento es un evento muy raro o qué tan cerca de la media está. Entonces, para poder cuantificar eso de qué tan cerca de la media está, una medida muy útil es la desviación estándar, que lo que mide es el ancho que tiene la distribución. Acá está escrita la cuenta y está mal escrita, porque falta un cuadrado acá. Esto bueno, lo debería arreglar. Bueno, tenga cuidado acá, hay un cuadrado, está mal escrita la cuenta, no me di cuenta. Lo que hace la desviación estándar es fijarse qué tan lejos están cada uno de los valores del valor medio que había calculado para la distribución en las diapositivas anteriores. Y eso está elevado al cuadrado, de manera que me da una idea de distancia cuando le tomo después la raíz cuadrada. Entonces eso me da una idea de qué ancho tiene la distribución. Acá en este caso esta distribución, el estimador de la desviación estándar es 3,5 y acá lo marqué lo que sería el valor medio más 3,5 y el valor medio menos 3,5. Entonces eso me va a dar una escala como para saber qué tan extremo, por ejemplo, es que sea 30. Para llegar a 30, el valor medio estaba acá en 9. Voy a tener que estar como 6 desviaciones estándar por arriba de esto. O sea que me voy a tener que correr 6 veces el sigma. Pero eso en general va a ser algo bastante raro y no va a pasar. Ahora, muy en breve, vamos a ver una de las distribuciones más útiles para nosotros, que es la distribución normal o gaussiana, y ahí está, tenemos bien tabulado cuál es la probabilidad de estar a tanto sigma. Profe, Sí. ¿por qué se le restaba 1? Bueno, sí. Para 10. Sí. Yo elegí este valor, hay uno que es sin el 1. La diferencia es si tiene sesgo, o sea, si uno no hace tender a n a un número muy grande, dan los dos igual. Ahora, si yo le pongo el -1, para valores chicos no termina siendo sesgada el valor de sigma. Creo que es un detalle. En general, si uno tiene pocos valores, por ahí usa el que tiene -1, y si no, usa el otro, o cualquiera de los dos y le da lo mismo, si uno tiene un n grande. Yo creo que ya para, no sé, si uno tiene n igual a 50, n igual a 100, mucha diferencia no va a ser cualquiera de estos dos estimadores. O sea, piensen que es un detalle por ahora, me parece. Igual típicamente está bueno saberlo, y cuando usemos o MATLAB o Python o lo que usemos para calcularlo, en general tiene las opciones para elegir cuál es el factor este. Pero nosotros vamos a calcularlo con las funciones que da Python. Bueno, entonces, así, si uno quiere tener como un resumen muy básico de cuál es la distribución de probabilidad, se fija cuál es la media, o por ahí la moda o la mediana, y la desviación estándar, y ahí uno ya tiene un montonazo de información de la distribución de probabilidad. Entonces puede tener una idea de cuál es el ancho y cuáles son los valores que uno espera. Uno en general espera valores que estén en algún intervalo, que la mayoría estén en algún intervalo entre menos sigma y más sigma del valor medio. Después los detalles dependen de la distribución de probabilidad que sean. Acá hay una comparación, y acá cambié la distribución de probabilidad porque en la gaussiana, que es la que tiene forma de campanita, se ve mucho más claro. En la que mostré antes, la de Poisson, yo podía poner una con distinto ancho, pero me iba a cambiar también el valor medio, porque solo tiene un parámetro la distribución esa para los colectivos o para la cantidad de llamadas de un call center, que es la de Poisson. En cambio, la que vamos a ver a continuación, que es la normal, uno puede elegir el valor medio, y para el mismo valor medio
cambiarle la dispersión, tiene como 2 parámetros libres. Entonces, acá hay 2 ejemplos de una gaussiana que tiene valor medio 1, pero ¿cuál va a tener la mayor varianza? ¿La de la izquierda? La de la izquierda, que tenga mayor varianza, es que va a ser más ancha. O sea que va a ser más probable encontrarse valores que estén, comparado con la de la derecha, más lejos del valor medio. Entonces, esta es la de mayor varianza. Fíjense que la escala de los ejes están iguales. Entonces, el primer ejemplo que vimos era naturalmente discreto, porque era la cantidad de colectivos que pasaban en una hora. Entonces, ahí era muy fácil hacer el histograma. Bueno, ¿cuántos de 1? ¿Cuántos de 2 colectivos? ¿De 3? Pero hay un montonazo de distribuciones que la variable es naturalmente continua. Por ejemplo, si yo agarro una regla, no sé, de 15 centímetros, y tengo una mesa, y la empiezo a medir, corriendo la regla así, y anoto el valor que me da, y después vuelvo a repetir ese experimento y así, ahí voy a tener un continuo de posibles largos de la mesa que me va a dar en cada oportunidad. Entonces, cuando uno trata con variables continuas, lo que tiene que hacer es lo que se llama el bineado. No estoy muy seguro de cómo se dice en castellano. Pero bin sería la Como que cajita. acotás. Exacto, elegís intervalos y te creás estas cajitas. Entonces contás cuántos hay, por ejemplo, entre 0,990 y 0,995. Entonces todos los que caigan en ese intervalo los contás para esta cajita. Eso sería elegir los bines. Y elegir los bines es algo que uno tiene libertad para hacerlo. En general lo que vamos a tratar de buscar es que el gráfico se vea más o menos bien y entendamos más o menos cuál es la distribución. Después, si es para mostrar, no hay ninguna restricción. Uno lo puede elegir como quiere. Fíjense que acá tenemos también la supuesta de esa mesa, que se mide muchas veces, va a dar una distribución gaussiana. Y acá yo simulé el experimento de hacer eso. Y agarré estos intervalos. Entonces son todos intervalos iguales, y en total hay 7. Y lo que hice, después les muestro cómo se hace en Python, es contar cuántos hay en cada uno de estos intervalos. Entonces, esto es el resultado del histograma. Pero yo podría haber elegido otros bines distintos. Este es el mismo histograma, o sea, no es el mismo histograma, es el mismo set de datos, estos dos gráficos, pero estos tienen más bines. En el mismo rango tiene bines más chicos. Entonces queda con distinta forma. Ninguno de los dos está bien ni mal, o sea, uno tiene cierta libertad para elegirlo, el número de bines. Este de acá se ve más lindo, pero hay también técnicas automáticas o sea, hay algunos criterios, por ahí Python te elige automáticamente el número de bines, pero en general lo mejor es ir probando. Profe, Sí. hay algo que me está haciendo ruido. En la diapo dice que vos podés elegir los bins que entran en cada intervalo, y después vos estás diciendo que esos dos gráficos están hechos con el mismo set de datos, pero que en uno tenés más bines que en el otro. Entonces, ¿qué es un bin? Tipo, no terminé de entender el concepto. El bin sería discretizar la variable que tenés acá continua, discretizarla en intervalos. Entonces, por ejemplo acá, en este ejemplo, son 7 intervalos. Yo básicamente cuando lo hice en Python le puse que agarre 7 bines. Entonces, le especifiqué eso. Entonces agarró el valor máximo que toma, el valor mínimo, y dividió eso en 7. Entonces me generó estos intervalos. Ahora, yo puedo contar cuántos caen en cada uno de estos intervalos.
Y después lo que hice es decirle, bueno, no me acuerdo, esto creo que serán 10 o un poco más de bines. Bueno, hacé lo mismo pero con 10, con el mismo set de datos. Entonces, fíjate que ahora cada uno de estos intervalos es más chiquito. Entonces, por ahí, en este intervalo, no caía ninguno en este pequeño pedacito que está acá. Entonces acá lo voy a tener vacío ese bin. En realidad, toda esta altura era por algo que caía acá. Ah, ok, ahí entendí. Entonces, cuando decimos bines, son los intervalos en sí mismos. Sí. Ok. Es discretizar, o sea, definir los bines es elegir cuáles son los intervalos en los cuales uno discretiza. Hay multitud de estrategias, pero no hace falta que nos metamos tanto en eso. Uno tiene, o puede definirlos, en Python se los puede pasar, o puede decir el número que quiere y que lo distribuya equitativamente, o puede dejar que lo decida automáticamente. Incluso para algunas cosas se pueden elegir tamaños de bines distintos. Por ejemplo, cuando uno se va a los extremos, que empieza a ser menos probable, por ahí si uno midió muchas veces, si viene menos probable, tiene algunos valores extremos, pero son muy pocos y están distribuidos. Entonces por ahí uno elige que para los extremos los bines sean muy largos, como para que haya mayor cantidad de cuentas en cada bines y no haya muchos bines vacíos. Pero son estrategias más raras que no creo que en este momento nos interesen tanto. Entonces, como les dije, esta distribución va a ser típicamente gaussiana. Básicamente va a ser gaussiana porque hay un teorema que cuando uno tiene la suma de un montonazo de variables aleatorias que tienen bien definida la desviación, eso que dijimos, y el valor medio, lo que uno va a tener es terminar teniendo una distribución gaussiana para la suma de esos. Entonces acá yo voy a estar midiendo muchas veces y ir sumando errores en distintas etapas, y los errores más o menos van a ser independientes, entonces típicamente voy a ver algo como una gaussiana. Y esa distribución está escrita acá. Es una exponencial donde cuando te alejas del valor medio va decreciendo. Y fíjense que lo que habíamos dicho que el sigma, la desviación estándar, es el ancho típico, te dice la escala en la cual cae mucho. O sea, cuando justo uno se mueve un sigma, esto va a quedar a la menos un medio. Entonces, ese a la menos un medio te dice la escala de cuánto cae la probabilidad. Y acá lo tenemos, digamos, normalizado para poder usarlo en el histograma. Si yo tengo un histograma con este ancho de bines, entonces quiero saber cuántos van a caer en ese ancho de bines, entonces acá ponemos el de n sería la cantidad que hay en cada bin, y el de x sería el ancho del bin. Entonces, eso, perdón, acá creo que cambié levemente la distribución, o habré hecho otra corrida, supuestamente quería poner la misma. Pero bueno, acá ven otra realización del experimento ese de medir muchas veces la mesa, y acá ven dibujada encima lo que sería la gaussiana. Esta es la forma que tiene, y uno la puede pensar en un continuo, ¿no? Yo acá elegí esta discretización de bines, pero si lo que subyace a esta distribución es una distribución gaussiana, yo lo podría pensar para cada valor de x, cuál es la densidad de probabilidad. Entonces, uno después toma el límite que sería la densidad de probabilidad, porque es cuántos caen por unidad de tamaño de bin, y le queda la distribución normal. Entonces, como dije antes, tener la distribución es como tener toda la información posible que uno quiera saber sobre esa variable. Si uno tenía el valor medio, está bueno, da información. La desviación estándar también,
pero tener la distribución de probabilidad es tener todo, porque a partir de eso uno podría calcular el valor medio o el sigma. Entonces, por ejemplo, uno teniendo la distribución de probabilidad puede preguntarse, bueno, ¿qué probabilidad hay que caigan entre dos valores? O sea, yo mido la mesa, ¿qué probabilidad hay que el valor me caiga entre, no sé, 99 centímetros y 101 centímetros? Entonces, eso va a estar relacionado con el área que hay debajo de la curva. Perdón, vuelvo para atrás. Fíjense que esto nos daba, acá está en valor absoluto, no en frecuencia relativa, pero esto, la altura nos daba, es proporcional a la probabilidad. Entonces, esta sería la probabilidad de que caiga acá. Esta es la que caiga en este bin, y así. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiese saber la probabilidad de que dé más alto que de 0,999, entonces contaría la probabilidad de este bin, más la de este bin, más la de este bin, sería todo el área que está a la derecha de ese valor. Y eso lo podría hacer también poniendo un intervalo o una cota superior. Entonces la integral me va a dar el área que hay bajo la curva, que sería como contar la probabilidad en cada uno de los bines que esté en ese intervalo. Entonces, esto nos permite calcular estas probabilidades. Y bueno, ¿qué pasa si yo calculo la probabilidad de que esté entre menos infinito e infinito? ¿Cuánto debería dar? 1. 1. 1, porque básicamente la voy a medir y me va a dar algo. Entonces, en general, todas estas, vieron que tienen este raíz de 2pi y eso es para que esté normalizada y realmente sea la distribución de probabilidad. Entonces, si yo le integro en todo el intervalo, me va a dar probabilidad 1. Y bueno, antes habíamos mencionado que el ancho nos permite decir, bueno, si hay algún evento, qué tan extremo es, o qué tan poco probable es, si está muy alejado de sigma. Pero no les dije nada de exactamente alguna probabilidad concreta. Eso va a depender de la distribución de probabilidad. Y para la gaussiana, lo que uno tiene es que el 68% de los eventos caen en el intervalo que está entre menos sigma y sigma. Entonces yo sé que si me muevo un sigma, voy a estar abarcando al 68% de los eventos. O sea, el 68% de todas las mediciones que haga van a caer en esta parte de la curva. Y fíjense que si ya me voy a 2 sigmas, ya abarco el 95. Si me voy a 3 sigmas, ya voy a tener 99. Y bueno, después 5 o 6 sigmas terminan siendo probabilidades bajísimas. O sea que son eventos rarísimos. Pero bueno, esto vale solo para la distribución gaussiana, pero bueno, es una distribución muy útil. Por eso de que cuando uno suma muchas variables aleatorias que no tienen por qué ser gaussianas, el resultado que le da sigue una distribución gaussiana. Y eso nos lleva a lo que sería el error estándar de la media. Habíamos dicho que repetíamos muchas veces un experimento y calculábamos el valor medio y la desviación estándar. Ahora, ¿qué pasa si otra persona hace el experimento ese 50 veces? Y así un montazo de personas más, y entonces ahora tenemos 100 repeticiones de hacer ese experimento que había que repetirlo 50 veces cada vez. Entonces cada una de esas 100 personas va a haber calculado su media y su desviación estándar, y como la calculó a partir de sus datos, que son aleatorios, también va a ser aleatorio ese valor. Entonces que a cada una de las personas le va a dar algo distinto. Bueno, eso va a estar distribuido con una distribución normal. O sea, el promedio ese, este X grande sería el promedio de todos los promedios que le dio a la gente, va a ser el valor medio de esa distribución, y para la gaussiana tenemos que dar el valor medio de la dispersión. La dispersión va a ser el valor sigma de una de las individuales dividido raíz de n. Entonces,
yo sé que si, por ejemplo, medí 100 veces, cuando haga la raíz cuadrada me va a dar 10. O sea que si mi distribución tenía una dispersión, yo al medir 100 veces, sé que si comparo mi promedio, el promedio que me dio a mí, con el promedio que le dio a otra persona, voy a esperar que estén más o menos a un décimo de ese valor que me había dado. Entonces, ahí veo que para ciertos errores, para estos errores estadísticos, medir más me mejora la incerteza que tengo sobre el experimento, porque estoy dividiendo por raíz de n. Cuanto más mido, mayor va a ser la coincidencia si yo lo comparo con otra persona que hizo el mismo experimento y los valores medios que nos dan. Entonces, ese sería el error estadístico, el error de la media. Y surge porque la distribución de los promedios esos va a ser una distribución normal. Aunque la distribución, digamos, original no lo sea. Por ejemplo, en el ejemplo de los colectivos, no era una distribución normal. Yo no podía decir, por ejemplo, el 68% de las veces está entre menos sigma y sigma. Sería otro valor distinto. O sea, el sigma me sigue dando mucha información, pero no me da justo esta información precisa que me da en la gaussiana. Pero aún así, si un montonazo de gente repite ese experimento, voy a tener, si hice 50 mediciones, con la raíz de 50 me va a caer el error estadístico a 0,5. O sea que si otra persona repite esa medición, yo voy a esperar que el 68% de las veces le caiga en ese intervalo, que es mucho más chico que el 3,5 que me dio a mí de dispersión. Bueno, y ahora iba a mostrarles en Colab cómo graficar histogramas y hacer otras cosas que van a ser útiles, sobre todo cuando hagamos la parte de simulaciones. Ahora el próximo TP, que lo presentamos en la clase que viene, es el del álbum de figuritas. La idea del álbum de figuritas es que uno se va a comprar los paquetes y tiene que llenar el álbum, pero le van tocando aleatoriamente las figuritas. Entonces, uno se puede poner a pensar, ¿y cuánto voy a tener que comprar de paquetes para poder llenar el álbum completo? Bueno, entonces ahí vamos a poder hacer un análisis utilizando estas herramientas para ver cuáles son las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, yo puedo simular cuánto me tomó completar el álbum y hacerlo muchas veces y ver la distribución de probabilidad. Entonces ahora veamos esas herramientas en Colab. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, profe, para mí se entendió. Bueno, entonces paso a Colab. Voy a cambiar lo que comparto. Y yo subí el notebook igual después voy a tratar de subirlo mejor, está bastante desprolijo, pero si quieren ir probando ahora las cosas que hacemos, les va a servir para que no tengan que tipear todo de cero, si tienen ustedes abierto el Colab y quieren probarlo. Está subido en la clase de hoy el notebook que se llama histogramas. Si se lo quieren bajar, les doy 2 minutitos.
Una pregunta. Ahí vi que en la solapa de laboratorios dice que es muy probable que el lunes 21 sea feriado, pero tipo no dice si lo es o no. Yo creo que todavía no se sabe. Sí, lo que decía, quizás quedó confuso, es que es muy probable que sea feriado, por lo tanto no vamos a programar una clase, digamos. Ok. Y ahora, Si no es feriado, perdón, si no es feriado, quizás hacemos consultas o vemos, pero por ahora no hay clase. genial. No estaría encontrando lo que subió el profe, tipo, no. ¿Dónde estaba? Perdón, soy malísima para buscar cosas en el campus. Espero haberlo subido bien. ¿Qué Pero solapa? está en recursos. ¿Recursos Python o recursos? No, está. Ahora estamos poniendo las clases en. A ver. Acá está. Gracias. Sería clase 2. Bueno, está un poco crudo, pero para que puedan ir siguiendo y si quieren ir probando cosas ahora. Bueno, entonces lo que vamos a usar básicamente es la librería de NumPy y de Matplotlib, que NumPy es para representar datos numéricos, los datos que uno trabajaría en el laboratorio. Porque Python tiene un soporte para listas excelente, pero una lista de números, por ejemplo, yo les mostré ahí la lista de los datos que había generado para lo del colectivo. Yo lo pongo eso como lista en Python y no puedo hacer muchas cosas. Hay una función sum que me la suma, pero después tengo muy pocas herramientas para trabajar. Si yo quisiese sumar dos magnitudes o dividir dos magnitudes, o yo hago un experimento y mido, no sé, el período de un péndulo o la longitud, y repito distintos periodos y longitudes, y por ahí quiero dividirlos, o hacer alguna operación entre ellos para calcular G, como que no voy a tener herramientas muy cómodas para hacerlo. Entonces hay una librería muy buena que se llama NumPy, que es para hacer esas operaciones, y después para graficar tenemos Matplotlib. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí. Las diapositivas que estuviste mostrando antes, ¿las van a subir? Porque La clase- hay ciertas como ecuaciones que no terminé de copiar y recién me fijé y no está subido. O sea, Yo creo que el se está PowerPoint grabando la ese. clase. Yo diría que la clase se está grabando. No sé si lo puedo chequear desde acá yo. Sí, creo que me aparece. La clase va a estar subida a YouTube. Sí, Se está grabando. sí, se está Bueno, grabando. ok. Va a estar subida a YouTube y al campus también. Y se puede ver de ahí la clase completa. Bueno, como les decía, NumPy tiene un montonazo de herramientas para trabajar con datos numéricos y tiene un montonazo de herramientas para trabajar con distribuciones de probabilidad, lo cual es sumamente útil para simular experimentos. Eso que le dije de medir la mesa, no lo hice, no tenía ganas de medir tantas veces la mesa, y lo de colectivos no conviene estar afuera, conviene quedarse en casa, así que tampoco lo hice. Entonces, como yo sabía que más o menos da una distribución normal, lo que hice es, bueno, yo supongamos que quiero simular que repito el experimento 100 veces. Entonces tengo el módulo random, que me da, por ejemplo, la distribución normal. Entonces yo le tengo que especificar cuál es el valor medio, yo le puse 1, y cuál es la desviación estándar y la cantidad de repeticiones que hago. Y entonces, fíjense acá que si yo hago esto, y imprimo estos datos, me da una lista de 100 valores. Y cada uno de estos elementos de la lista de 100 valores
representa una de las realizaciones del experimento. Entonces, acá yo ya tengo, digamos, la simulación hecha. Entonces, este datos, fíjense que no es una lista común, sino que cuando yo lo imprime en modo lista, pero si yo lo inspecciono, lo que tiene bueno Python en general y el Colab en particular es que uno puede poner una variable, apretar Enter e inspeccionar cuál es el resultado que le da sin poner print. Eso cuando uno hace un programa cerrado por ahí en Spider no pasa, pero en la consola interactiva sí. Entonces, esto es un array de NumPy. Entonces, no tiene mucho sentido acá hacer esto, pero, por ejemplo, podría multiplicarlo por 2 y lo va a entender. Si yo hago esto con una lista y la multiplico por 2, lo que me va a hacer es repetir 2 veces la misma lista. Entonces, esto... ¿Hay alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo pasamos de array a lista y de lista a array? Bueno, NP array, si yo por ejemplo tengo una lista entonces si yo pongo NP array, acá me lo pasó a array directamente. Y podemos ver más cosas de este. Le voy a poner un nombre para... Este va a ser el array 1. Entonces podemos ver, por ejemplo... Preguntita, que se ve que estaba tratando de copiarlo en Colab. ¿Qué es array? No escuché, me parece. Esta función que está acá. Ah, sí. Bueno, como les decía, en NumPy uno trabaja, en vez de con listas, con array, que representa mucho mejor lo que sería un vector en matemática. Y puede ser bidimensional y representar una matriz. Entonces yo puedo sumar matrices, sumar vectores, escalarlos. Puedo hacer un montón de operaciones como tomar el valor absoluto, la norma, que con listas no podía hacer. Yo trato de sumar 2 listas y me las concatena, no me suma ningún número. Entonces, en ese sentido, para un uso de análisis de datos y científico estaba muy limitado. Entonces, surgió esta librería que, por suerte, tiene un montonazo de desarrollo. Y entonces tiene una calidad muy, muy buena que te permite hacer todas esas cosas. Entonces, recién me preguntaron, bueno, si yo tengo una lista, ¿cómo la convierto en array para poder hacer todas esas cosas? Bueno, ya directamente la función nparray toma una lista y te la devuelve convertida en array. Lo que hace es mira cada elemento y te arma un array que tenga los elementos correspondientes. Entonces, yo puedo tener bastante información de array. Por ejemplo, puedo ver la forma que tiene. Shape es la propiedad. Acá dice 4, nada. Básicamente sería que tiene 4 elementos y listo. Entonces, esto sería una lista array unidimensional. Kimei, te están pidiendo si puedes hacer más grande la pantalla, que no ven. Ok, supongo que sí. Ahí. Sí, un poco de zoom. Ahí va mejor. Sí, para mí ahí sí también va mejor. Genial, bueno. Cualquier cosa avisen si necesitan. Ahí va, genial. Bueno, entonces, por ejemplo, esto, una lista, un array unidimensional. Entonces yo puedo... tiene varias propiedades este array. Por ejemplo, puedo consultar cuál es su forma. Que acá su forma básicamente tiene 4 elementos. También
puedo fijarme cuál es el tipo de datos de cada elemento. ¿Se acuerdan que cada variable tenía su tipo de datos? Y en una lista yo podía meter muchos tipos de datos distintos. Bueno, en un array, como lo único, uno quiere uniformidad, porque va a hacer operaciones conjuntas en todo el array, un array todo tiene el mismo tipo. Y acá este es un float 64. Yo por eso le puse los puntos. Si no le hubiese puesto puntos, y Python se da cuenta que eran todos enteros, si ve una lista de todos enteros, me va a crear un array de enteros. Entonces, si ya le meto uno que sea flotante, ya se da cuenta que estoy interesado en representar variables que van a tomar valores reales, no cosas discretas. ¿Podemos Entonces, meter ahí string también, profe? Bueno, ¿O no se puede? No, o sea, acá no podés agregar un string. No podés agregar un string porque vos querés uniformidad. Bueno, acá hace algo raro si agregas un string. Pero todo el array sí se puede ser un string, si es todo, ¿o no? Mirá, debería buscarlo. Está bien. No se me ocurre un caso, ¿por qué? Porque vos después, por ejemplo, lo querés sumar, no vas a tener cómo sumarlo. Aparentemente acá no me tiró error, o sea que algo hizo. O sea que considera que esto es de un tipo de datos U32, que no estoy seguro que sea. Me suena a Unicode 32, pero no sé. No sé si hay que ver cómo lo toma Python, ¿no? Claro. Error no tiró. El tema es, después ahora estoy medio limitado, porque no sé qué pasa si sumo, por ejemplo, sumo esto. No, lista, era array. O sea, en resumen, me parece que es un caso muy raro, que ni nos deberíamos preocupar. Bueno, acá ya tiró error. Gracias. O sea, que esto parece que no sirve para mucho, tal vez a alguien se le ocurra. Igual siempre es mejor mantenerse en lo conocido y lo que usa todo el mundo, porque después otra persona va a leerlo. O sea, si bien, por ejemplo, se pueden hacer trucos con estas cosas raras del lenguaje, lo más aconsejable es tener como una consistencia en la forma que uno escribe y hablar un lenguaje común. En parte, cuando uno programa, si bien un lenguaje te puede dejar hacer un montón de cosas, hay como convenciones que se van desarrollando y la gente suele ir escribiendo de tal manera, entonces está bueno como aprovechar esa manera para que después cualquier otra persona ve eso y le suena. Si yo meto esto acá, y por ahí se me ocurre un buen uso para usar esta funcionalidad, pero cualquier otra persona se va a tener que pasar días y días tratando de entender qué hace esto, porque es algo muy raro. Bueno, me desvié un poco, pero... Entonces, concretamente, para pasar de lista a array es esto. Y de array a lista, no estoy seguro. O sea, no lo tengo ahí, lo debería buscar. Pero en realidad en general uno quiere pasar de lista a array. Porque si uno quisiese imprimir un array o todo, lo puede hacer con las funciones que tiene. Pero muchas veces los datos los tiene metidos en listas y los quiere pasar a array, así que esto es lo más común. Bueno, entonces, como les decía, estos datos que yo saqué de esta distribución normal son datos que son de tipo array. Y yo también puedo consultar, por ejemplo, cuál es la forma, y me dice que tiene 100 elementos. Y lo que nos interesó en esta clase es sacar parámetros estadísticos y representarlo gráficamente, estos datos. Entonces, para eso está la función, esta histograma, que se llama hist. Tiene un montonazo de parámetros. El más importante sería bins, que es la que te controla los intervalos de esa discretización.
Y, por ejemplo, acá yo le puse edge color igual a black porque, bueno, miren lo que hace. Tengo esto, y si le saco el edge color, se me borronean las divisiones. Entonces por ahí no queda tan lindo. Es una cuestión estética y de presentarlo de una manera que se entienda. Y la cantidad de vines yo la elegí porque me pareció que así se veía re bien. Probé con otros vines y ahí no está mal, pero me pareció que queda con muchos huecos. Entonces me pareció que iba bien acá 7. Entonces, este PLT-IST, uno le pasa los datos y él le pasa los datos del... Profe, Sí. una pregunta. Vos lo que hiciste ahí fue cambiar el color de los bordes. ¿Y podés cambiar el color que está dentro? ¿Qué tendrías que poner? Sí. ¿Qué tendría que poner? De memoria, no me lo sé. Y vamos a ver si... A ver. Bueno, en Colab se ve mucho más lindo. ¿Se acuerdan que en Colab si ponían el signo de pregunta, les aparecía a la izquierda? Después vamos a ver un poquito más igual de... No me de detengo cómo- tanto en esto. Listo. Si querés, no. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Juan tiene bastante para Gracias. comentar de eso, así que... Bueno, son todas cosas a que hacen a poder presentar el gráfico mejor, que la vamos a ver después. Por ahora, quedémonos con que tenemos el histograma, podemos jugar con la cantidad de bines, podemos no ponerle nada y que decida por nosotros. Ahí él eligió una cantidad de bines. Debería leer la ayuda para saber si los elige por defecto o qué. Y agregando a eso, tenemos un montón de funciones para ver esos parámetros estadísticos que decíamos. Por ejemplo, la media. La media se llama min en la función esta. Y también podemos ver la desviación estándar. Falta ahí cerrar los paréntesis. Genial, gracias Juan. Bueno, entonces por ejemplo acá hacemos el histograma y aparte nos reporta la media y la desviación estándar, usando las fórmulas que habíamos visto antes. Si quisiésemos saber más cosas de la distribución, por ejemplo la mediana, Profe, en donde dice datos le pones el array. claro, el array de resultados del experimento. Está bien. No hace falta que esté ordenado nada. Histograma lo que hace es lo ordena, se fija máximo y mínimo, se fija cuántos van cayendo en cada bin y te lo grafica. Pero no solo te lo grafica, sino que aparte te devuelve para tu información cuáles fueron los viñedos que usó y todo. Entonces, acá le puse esta variable, pero no es necesaria. O sea, si yo no le pongo nada acá, esto grafica igual. Pero si yo lo corro para que me tomar el valor que me devuelve, yo después puedo mirar cuál es ese valor. Entonces, me devuelve varias cosas. Por un lado, me devuelve en el lugar 0, me devuelve cuáles son las repeticiones. O sea, en el primer bin hay 1, en este hay 3, en este hay 5, en este 22, 22, 22.
Por otro lado, me devuelve cuáles son las posiciones de los bines, porque por ejemplo acá los eligió automáticamente, entonces yo puedo estar interesado en saber cuáles son los extremos. Y la tercera no me acuerdo bien. No hay una tercera. Sí. Sí, hay una tercera. Y la tercera es una cosa gráfica. Te devuelve la información gráfica de cada rectangulito. Que no Profe, nos ¿podrías importa. repetir qué es lo que Profe. está haciendo esa posición? O sea, el primero, ¿por qué te devuelve números enteros? No entendí eso. Y en el otro no. Bueno, voy a hacerlo de vuelta. Acá nos devolvió un valor, ¿no? Sí. Pero ese valor tenía 3 posiciones. Ah, claro. Bueno, Okay. acá lo voy a hacer la manera alternativa, que sería la frecuencia, bin edge, las esquinas del bin, y el último sería infográfica, que no nos interesa, la verdad. Entonces, si hacemos así, esto también le puede resultar útil en Python. Te desempaqueta. Si a vos te devolvía una lista de 3 cosas y vos le pones las 3 cosas acá, te las desempaqueta. Entonces, acá ya directamente tenemos lo que es la frecuencia. Y tenemos lo que sería el bin edge. Profe, hice lo de para ver la media, el desvío estándar y lo otro, y no me arroja resultado, digamos. No entiendo qué estoy haciendo mal. ¿Pusiste un me print? salta ahí. Sí. Y no. Y No sé. y si vos mirás datos tiene valores. Vos lo podés ver como. Porque yo acá pongo datos. A ver. Y yo puedo ver cada uno de los 100 datos. Me voy a fijar. Sí, los puedo ver. Puedo ver los datos. Pero no estoy sé seguro. por Si querés qué. después lo Ya miramos. sé. Son llaves, no son paréntesis, ¿no? Esto Hay que sí. poner llaves. Perdón, Sí. es que se ve como muy chica la pantalla. Disculpa. Disculpa. Bueno, esta es una forma de imprimir. Si quieren, les doy la alternativa. Si no, uno puede hacer esto, que es como veníamos haciendo, concatenar con el más los strings. Entonces, a mí me da el resultado de la mediana, lo paso a string y lo concateno. Pero a veces, si uno quiere reportar cosas más complicadas, está bueno este formato donde uno pone una llave y por cada llave que ponga, uno pone punto format y le pone un valor. Entonces, puede quedar más prolija, se puede entender un poco mejor la salida. Ustedes elijan la opción que les guste. Perdón, ¿podés volver a decir lo que dijiste de las llaves, que justo estaba viendo otra cosa? ¿Cómo es? ¿Por cada valor que le ponga? Vos fíjate que acá tenés un string, ¿no? Que dice media igual y abre llave y cierra llave. Bueno, eso significa que vos vas a querer reemplazar estas llaves vacías por un valor. ¿Por qué valor? Bueno, le tenés que poner punto format y pasarle el valor numérico. Claro, sí, está bien. Es como una especie de template. Entonces yo voy a rellenar los huecos con Pero lo que le también, vaya pasando a format. y también, o sea, le podés poner una coma y después le pones npmin datos y igual te lo imprime así lindo. O Sí, vos decís sí. que ahí te lo da tipo Listo. uno abajo del otro. No. Esto es una opción, por eso. Mirá, pongo las 3 opciones. Me había olvidado de la que habías dicho vos. Esto decís.
Claro, eso. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Sí, sí. Lo Pero por bueno, ahí, sí. lo bueno de punto format es que vos quizás, por ejemplo, si querés darle 2 decimales, podés controlar ese tipo de cosas. Ah, Eh, claro. Está bueno. Para presentar todo más prolijo por ahí. claro. O sea, podés controlar mejor el formato. No era así. No me acuerdo cómo era. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se controla el formato, pero sí, te da mucha más libertad y control. De hecho, podés ponerle nombre a cada uno de los parámetros y por ahí en un código más grande te hace la vida más fácil. Profe, una pregunta. NP, que aparece en todos lados, ¿es una variable que creaste vos o es parte de la función? Buena pregunta. Acá subí al principio. Este NumPy, cuando uno quiere usar una librería en Python, tiene que importarla. Entonces, si yo importo la librería NumPy, después voy a tener que poner NumPy punto y la función que sea de NumPy, o el módulo que sea de NumPy. Acá tengo esta librería NumPy y estoy llamando al módulo random, y en random estoy llamando a la función normal. Uno como que va poniendo por puntos, porque está todo como jerarquizado. Dentro de NumPy tengo varios paquetes, uno es el de random, otros son las funciones básicas. Por ejemplo, acá en NP-Array, Array es una función básica de NumPy, entonces no le pongo nada. Ahora, NumPy Llamás al... Claro, y NP es la abreviación que elegí yo para NumPy. Python te permite hacer esto. Importás una librería y por ahí tiene un nombre largo. Esta es peor, porque es matplotlib, pero tenés que importar el módulo pyplot. O sea que si no, deberías escribir siempre matplotlib.pyplot.histograma. Entonces te permite hacerle un alias, sería. Entonces le pones un nombre más cortito. Ahora, NP y PLT lo usa todo el mundo. O sea, cualquiera que trabaje en cosas de datos con Python y vea NP, sabe que es NumPy. Entonces, todo el mundo usa eso, lo mismo PLT. O sea que en ese sentido el código ese lo va a entender cualquiera, no es que se me ocurrió a mí una abreviación y me lo inventé yo. Lo usa todo el mundo que hace análisis de datos con Python. Usa NP y PLT para estas dos abreviaciones. Entonces queda mucho más breve y a la vez sabemos que estamos haciendo algo con NumPy. Bueno, entonces después les quería mostrar lo que habíamos puesto de... la parte de los colectivos. Esto es un detalle, o sea, ustedes después pueden jugar con la distribución que quieran y probar. La distribución de Poisson también es muy conocida porque representa eso, procesos que pasan esporádicamente con alguna frecuencia en general. Entonces puede ser cantidad de llamadas que llegan a un call center o el número de colectivos que pasan en una hora. Hay un trabajo del 1890 donde alguien estudia la cantidad de soldados prusianos que mueren por una patada de caballo por año y le da una distribución poissoniana. O sea que se aplica un montonazo de eventos así discretos que suceden cada tanto con una probabilidad. El decaimiento radioactivo también, una determinada cantidad de tiempo, la cantidad de decaimientos radioactivos que va a haber es poissoniano. Y para valores muy grandes de valor medio se puede aproximar por una gaussiana también. No para estos valores chicos. Entonces, de vuelta, NumPy nos provee la función para generar, en este caso sería que tenga valor medio 10 y que sean 50 datos.
Entonces, n sería igual a 50. Y quiero que tenga valor medio 10. Entonces, le puedo poner lambda al parámetro. No se puede usar en Python. X medio igual a 10. Entonces, si yo corro esto, me va a dar el histograma S. Y para los que me habían comentado que tenían razón, faltaba el bin del 20, que había un dato de 20. Bueno, yo acá lo que hice es pasarle un range para los bines. En vez de decirle poné 20 bines o lo que sea, le dije que sea de 0 a 1, de 1 a 2, y no me di cuenta que en Python, si uno pone un range de 0 a 20, va de 0 a 19. Entonces le debería haber puesto 21 y eso lo iba a tomar. Y acá le puse este density igual a true para que me dé la frecuencia relativa. Y acá está calculado el valor medio, la desviación estándar y la varianza. Bueno, entonces así pueden probar con otras distribuciones y pueden ver cómo se ve esta distribución para distinta cantidad de datos, jugar con el número de bines. Bueno, acá puse la varianza que el del cuadrado de la desviación estándar. Justo la puse porque, bueno, la poissoniana tiene la particularidad que el valor medio es igual a la varianza. Obviamente esto es el estimador del valor medio y el estimador de la varianza, por eso no coinciden, pero dan bastante parecidos. Por eso acá elegí escribir también la varianza. Bueno, entonces así pueden simular un montonazo de distribuciones. Y por último, yo había graficado ahí la gaussiana sobre, o sea, la distribución gaussiana continua sobre el histograma. Acá hay una función que uno le pasa los datos, el valor medio, el sigma, la cantidad de datos que hay, y el intervalo del bin, o sea, sería cuál es el ancho del bin, y te devuelve la gaussiana para graficarla. Y eso, entonces, acá, por ejemplo, para una de esas gaussianas, podemos plotear el histograma y la gaussiana. Fíjense que yo acá puse 1000 valores. Por eso se ve muy bien la distribución esta. Y el número de bines me los eligió la función is. Pero si no me convence el número de bines, yo podría poner una cantidad de bines mayores. Por ejemplo, 30 bines. Y entonces me queda de esta manera. Y bueno, acá para plotear esto usé la función plot, que uno le pasa el eje X y el eje Y. Y acá está la función esta que les dije. Y un detallecito es que los datos, en este caso había que ordenarlos. Porque si no, quedaba todo desparejo. O sea, había que tener los datos ordenados de menor a mayor. Y bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna consulta. Esto está subido así nomás, después voy a subirlo mejor con un resumencito de estos 3 gráficos que hicimos y con algunos comentarios. Dale, gracias, profe.
Bueno, yo creo que ya con esto estoy. Dejo de compartir. Y, profe, perdón, ¿esto es todo lo que vamos a precisar para el TP2? ¿O No, igual el TP2 lo vamos a presentar en la próxima clase. Sí, para hacer el análisis con esto y con lo que va a dar Juan, que van a tener una muy buena idea de cómo hacer los histogramas y que les queden bien, ya tienen para hacer la parte del análisis de datos. Después está la parte de la programación, que eso vamos a explicar algunas cosas. Si les parece, si no hay más dudas, hacemos una pequeña pausa de, a ver qué hora es. De, no sé, 10 minutos, si les parece, y menos cuarto nos encontramos de vuelta y les cuento una última parte de cómo levantar algunos datos interesantes, en este caso de COVID, como para que puedan empezar a jugar. Creo que sobre todo a los que cursaron Mate 2 y ya vieron algo de Python, quizás les sirve para ir avanzando un poco más en cosas que les interesen. Y para el resto, esta parte de abrir datos es para que empiecen a tener alguna idea de cómo podrían encarar el TP final, pero seguimos charlando en 10 minutos. Bueno, saludos. Pregunta. Sí. De casualidad, ¿saben cómo se hace el cálculo? Porque la otra vez estaba leyendo una nota de cómo calculaban o sea, con los resultados de las personas testeadas que daban positivo los infectados reales. Ese paso de lo que, bueno, reales, o sea, entre comillas reales, ¿no? Siempre hay un error, pero ¿cómo se hace eso? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Porque no entendí, o sea, cuando leí la nota me quedé con la duda esa, porque decían que tomaban como en cuenta muchas más variables, pero no entiendo si se puede hacer con estos programas o si, no sé, se usa otra cosa para hacer eso. A ver, si querés después nos compartís esa nota en particular y te cuento un poco ¿La mando más. por mail? Sí, si querés, mándalo Dale, por dale. mail o poné la pregunta en el foro, como quieras. Dale, joya. Lo que en la respuesta tiene dos partes. Por un lado, eso que hacen es una estimación en base a algún modelo y seguramente resultados de otros países o resultados, por ejemplo, si te acordás, se hizo un testeo masivo en la Villa 31, entonces, bueno, podés ver cuántos habías testeado y cuántos había, si haces un testeo más grande, entonces quizás puedes extrapolar. Ah, ok. Pero, por ejemplo, digamos, en realidad se hace en base tanto a modelos como a resultados de otros lados. Y depende un poquito de quién hace la cuenta, entonces si nos mandas eso, te cuento un poco más. Sí, Eso, te voy a mandar la nota. dale, genial. Eso por un lado. Y por otro lado, en general esas cuentas o esas estimaciones se hacen usando Python, R o algún programa, ¿no? Pero es como una Dale, parte. bueno. Una parte es la parte teórica de cómo es que plantean la estimación y otra parte es la implementación, que es cómo la hacen en concreto el investigador que se sienta frente a la computadora. Para esa parte, lo que vamos a ver en la materia, sí, te va a servir para entender por lo menos cómo llevarlo a cabo. Después, no sé, depende de cuán complicada sea la estimación o el modelo, si se aplica en este caso particular. Pero seguro es algo que podés mirar para el TP final, por ejemplo, si te interesa.
con más detalle. Dale, bueno, muchísimas gracias, profe. No. Una pregunta. Vale. Hay algo que no me quedó claro, que no llegué a escuchar de la definición de la función gaussiana. La última variable de x, ¿qué vendría a significar? Para que no tengo yo la diapo. Un segundito, ahí la comparto. Un segundo. Acá esta de X, la idea era que vos lo que querés, cuando ves la distribución así gaussiana como está definida acá abajo, vos lo que tenés es una densidad de probabilidad. O sea, no vas a poder saber cuántos eventos esperás, porque si vos pones un valor de X, para cada valor de X, como hay infinitos, la probabilidad es nula. Entonces, lo que importa es en algún intervalo. O sea, no tiene sentido decir qué probabilidad hay de que me dé 1 metro de largo exacto la mesa. Tiene sentido preguntarse cuánto, en algún intervalo, cuántas veces espero que me dé ese valor. Si yo empiezo a hacer el experimento al azar, es muy improbable que me dé justo un valor concreto alguna vez. Eso pasa con cualquier distribución que no sea discreta. O sea, si yo estoy contando cosas, sí, me va a dar un número entero u otro número entero. Pero acá estoy tratando con variables continuas. Entonces, tengo que multiplicar por el ancho. Es como decir, bueno, si yo miro en un intervalo muy chiquitito, de tal tamaño, ¿cuántas espero? Se le suele poner de X en el sentido que sea de chiquito, porque si fuese muy grande te va a estar cambiando la curva acá. No sé si eso responde. O sea, es pasar de una densidad, sí, que es la probabilidad por unidad de tu variable aleatoria, a decir, bueno, miro en este intervalo chiquitito. Ahí no me va a cambiar mucho la probabilidad, pero sí me va a cambiar por ahí. Si yo duplico el ancho ese, voy a esperar el doble de eventos. Por más que no cambie mucho la probabilidad. Ok, perfecto. Igual también preguntaba por la función que usamos en el Colab. Eso me quedó claro, no lo había entendido tampoco. Eso en el Colab sería la misma idea, es para normalizar. Yo voy a querer que me aparezcan en cada uno de los bines un valor que represente la altura de ese bin. Entonces tengo que normalizar por el... o sea, es eso de pasar de una distribución de probabilidad a cantidad de cuentas, pero va a ser cantidad de cuentas en un intervalo, porque en un valor concreto la cantidad de cuentas esperada es nula. O sea, esto más que una probabilidad es una densidad de probabilidad, pero porque es continuo. Sí, perfecto. Ok, es una distribución de probabilidades y calculas la densidad de esa probabilidad. En el caso discreto uno ese problema no lo tiene porque va a dar esos valores y ahí sí uno puede decir cuál es la probabilidad de que me dé, que yo... claro, lo sacaste con frecuencia... Claro, entonces es esa pequeña diferencia, pero no es tan grave, es exactamente la misma idea, solo que hay que tener en cuenta eso. Uno es proporcional a qué intervalo elijo y la otra es discreto y es ese valor. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si quieren que la haga después o... No, dale. Pero no es de esto, es de NanoJack, por eso. Sí, si querés ahora aprovechamos, hacemos el intervalo y después de la clase nos quedamos con eso y si aparecen más preguntas del otro TP. Dale, joya.